sector privado lo utilizamos la topografía, ¿para qué? Para el libre ejercicio, justamente lo que más o menos estamos hablando, para lo que son empresas constructoras. Hay empresas grandes que piden nuestros servicios para lo que, al momento que van a ejecutar una obra, inicialmente el levantamiento topográfico, posteriormente, una vez que se rehace los diseños e inicia la construcción, siguen requiriendo nuestros servicios porque ya vamos a lo que es replanteo de ejes, replanteo de cerramientos, replanteo de, bueno, de todo lo que nos pidan, ¿no? Y también nuestros servicios van encaminados, cuando aprendemos la parte topográfica, a lo que son los ingenieros, los arquitectos, los abogados, bienes raíces, etcétera, etcétera. De los servicios que nosotros damos y que va a ser encaminado el curso que nosotros vamos a tener es este que dice aquí, el de la función judicial, que más o menos yo les relaciono con este de acá de los abogados. ¿Por qué los relaciono o por qué más o menos va nuestro servicio encaminado a ellos? Permítanme mostrarles una información. Yo digo, y esto es pausa activa. No es en mi casa ese ruido, ¿no? De repente. A ver. Cuando nosotros realizamos un levantamiento, voy a tomar como ejemplo este mismo. Cuando nosotros realizamos un levantamiento planimétrico para un abogado o para la función judicial, nosotros tenemos que estar conscientes y leer exactamente de qué materia es el juicio, el proceso, o para qué nos está solicitando el abogado un levantamiento y por ende un informe pericial. Vamos a suponer, por ejemplo, no sé si ustedes, alguien ya es perito judicial o ha estado dentro de lo que es la función judicial, me va a entender también. Y el que no ha estado, por favor, las preguntas del caso, no tengo ningún inconveniente en tratar de responderlas. Vamos a suponer que un abogado viene y le dice, ingeniero, tenga la bondad, necesito que haga un levantamiento planimétrico para una prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio. Uno a veces cuando no está familiarizado con este tipo de términos, les digo porque a mí también me ha sucedido, y ahora, ¿qué es la prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio? ¿Qué hago? ¿Cómo hago? La prescripción extraordinaria adquisitiva no es otra cosa más que una forma de legalizar la tenencia del bien. Es una persona que está ocupando un bien a través de los años, lo que no ha regularizado o no ha obtenido la escritura de esa parte del bien. El bien puede ser todo el bien en su conjunto, o puede ser un bien de gran extensión y ella está ocupando solo una parte de terreno, ocupando a través de los años, en forma pacífica, en forma tranquila, en forma ininterrumpida. Lo ha venido haciendo sin ningún tipo de inconveniente. Ella puede legalizar ese bien. ¿A través de qué? De un informe de una prescripción extraordinaria. Entonces, al abogado, ¿qué le interesa que el perito judicial, el topógrafo, la persona que va a elaborar un informe, resalte qué es lo que tiene que ponerle mayor connotación? En este caso, vendría a ser el levantamiento planimétrico. Es fundamental el levantamiento planimétrico. Generalmente, yo en mis informes de lo que para una prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio, manifiesto de la siguiente manera, ¿no? Digo que me he constituido en el terreno y he realizado una topografía del terreno o un levantamiento planimétrico con una estación total de tiempo real, marca Trimble, para que usted, su señoría, no tenga la menor duda en cuanto a lo informado respecto de su área, respecto de su cabida, de sus dimensiones, de sus lineares, etc. Uno como profesional está dando la garantía de que está haciendo bien su trabajo. Entonces el juez, al escuchar unas palabras así, va a tratar de confiar en el trabajo de uno, para que usted no tenga la menor duda en cuanto a eso. Asimismo, yo al menos hago la georreferenciación con un GPS de corrección diferencial, que es un GPS, digamos, profesional. Entonces, asimismo, para que no tenga duda en cuanto a su ubicación respecto a dónde se encuentra delimitado el terreno. De la misma manera, yo le delimito, le singularizo, le particularizo al bien de diferentes maneras. Una a través de una fotografía panorámica del terreno.
que más o menos, bueno, se ubican en el mejor de los lugares y le ponen. Otra forma de delimitar es a través de la imagen satelital, en este caso, una imagen similar o parecida a esta, pero ya un poquito mejor diseñada. La otra forma de delimitar, singularizar el terreno es a través de la ubicación de acuerdo al Instituto Geográfico Militar o carta del IGM. Perdón. Otra de las formas es a través de sus coordenadas, como les decía, que viene a ser una especie de ADN del terreno. Y por último, a través No de se sus está puntos compartiendo calientes. la información. Se visualiza, arquitecto. ¿Se está frizando? Bueno, ¿sí me están escuchando, compañeros? Sí. Sí. Entonces, Sí, ahí sí. por ejemplo, si se trata, por ejemplo, ya, si no se tratara de un juicio de una prescripción extraordinaria, si no se tratara de un juicio, por ejemplo, de una demarcación o delimitación del lindero, no vamos a poner tanto énfasis en la singularización del bien, sino vamos a poner mucho más énfasis, en la delimitación del lindero en el cual existe conflicto o controversia con el colindante. Para ello vamos a recurrir ya asimismo al levantamiento como punto 1, pero también vamos a recurrir, por poner un ejemplo, si está dentro de la área urbana, a las imágenes del Google Earth, en las cuales se puede retroceder en el tiempo y saber cómo ha estado el lindero constituido años atrás, y con eso tener mejores elementos de juicio para poder nosotros emitir un informe respecto a la materia de conflicto. En definitiva, vamos a tratar de aplicar a la topografía en muchos parámetros. Existen muchísimos tipos de juicios. Como les comento, yo llevo 20 años más o menos como perito judicial y modestamente existe un poquito de conocimiento respecto de la área, del tema, para poder guiarles en ese sentido. Ustedes entenderán que este es un espacio para darles unas pequeñas pastillitas nada más y no podemos irnos de mucho, me estoy quedando con el resto de la información. Rafael, Continuando con la presentación, vemos que... disculpe Sí, una dígame. pregunta, disculpe una pregunta. Con Justo en gusto. eso que estaba usted diciendo, en caso de que haya un lindero que esté en problemas, supongamos por la prescripción adquisitiva, hubo un problema, no sé. ¿Cómo uno como perito puede tomar los puntos si simplemente la parte actora nos está mostrando el lindero? Entonces, ¿cómo tengo yo mi criterio para saber si es que eso no es ahí y poder llevar yo mi levantamiento al juzgado? Verán, lo que hago yo en este punto específico, y le voy a contestar, las preguntas son al último, pero por tratarse de usted, que nos está viendo tan lejos desde Loja, le voy a contestar esta pregunta. Bueno, usted tiene que especificar lo que acaba de decir. Usted tiene que poner en su informe, a decir de la parte actora, o a decir del señor Julano de tal, los linderos son tales, 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 tales. Pero usted siempre lo que debe hacer es coger el levantamiento suyo, lo que yo hago yo toda una vida. Usted coja el levantamiento que usted ha realizado y siempre ensámblele su trabajo en la imagen satelital, donde usted pueda, si es en el Google Earth, si tiene las imágenes satelitales del área donde usted trabaja. Entonces, con eso usted también va a tener un muy buen criterio, si es que le han indicado bien, si se le están haciendo coger puntos que no está acorde a los linderos que más o menos se presentan. No sé si ve usted aquí, si es que, por ejemplo, este mismo dibujo, permítame más o menos, si a este dibujo a usted le indicaran y le dijeran que, por ejemplo, sale desde aquí y que se viene por acá, y ya tiene por la mitad de este terreno, y le están indicando en este sentido, es solo un ejemplo medio exagerado y me van a disculpar, entonces, ¿usted qué va a decir? ¿Algo pasa? Pues no, aquí no existe ninguna huella de ningún lindero, y si es que vamos al Google Earth y retrocedemos en el tiempo y vemos que tampoco existe ninguna huella, es que le están indicando mal.
Pero usted para desligarse de una responsabilidad que pueda recaer sobre usted al momento de informar al juez, porque usted como perito lo único que hace es transmitir sus conocimientos en la materia técnica en la que usted se desenvuelve. Usted es un auxiliar de la justicia, usted es una ayuda para el juez. Entonces usted no puede emitir un criterio de valores, decir sí por ahí, sino usted únicamente se manifiesta y dice, a decir del señor fulano de tal, o a decir del actor, o a decir de la persona que le ha acompañado, manifiesta que el lindero es en este sentido. Le ordena que se escuchen los dos criterios. Usted tiene que convocar a las dos partes y escuchar los dos criterios. Y si son contrapuestos y bastante diferentes, pues expresar cada uno de ellos en el informe. Y si es que existe un consenso, en buena hora. Y si es que los dos litigantes son peleados a muerte y no les puede usted unir en una diligencia con usted, tiene que hacer dos diligencias, convocar a la una parte, escucharles, luego convocar, claro que en el mismo día para que no gaste recursos, ¿no? Yo que sé, unos le convoca a las 10 de la mañana, a los otros a las 11 de la mañana, y escuchar a las dos partes para poder emitir su informe. No sé si esa fue la consulta, Lola, ¿estoy bien? Sí, sí, muchas gracias. Listo. Ahora, continuando, ¿no? Esto más bien tiene que ser lo que es en el sector privado, ¿no? La topografía es el punto de partida para cualquier proyecto, para cualquier diseño, para cualquier cálculo, para valoración. Me refiero a proyectos en todo sentido, ¿no? Diseños, ya llámese esto de construcciones habitacionales, viviendas unifamiliares. Para cálculos me refiero a lo que es cálculos de áreas para posteriormente valorar un bien. Eso va a ser la forma para aplicar a lo que es avalúos. En algunas ocasiones también doy la cátedra de avalúos dentro de esta misma empresa. Hemos hecho algunos cursos aquí y también con la Asociación Ecuatoriana de Peritos Evaluadores a nivel nacional. Entonces, la topografía es una bonita herramienta que nos abre puertas en definitiva, y es por eso que está con letras más grandes y con signos de exaltación. Ustedes saben que, bueno, esto es un adicional que le puse yo, perdón, que la topografía nos da la oportunidad siempre de estar en contacto con la naturaleza, en contacto con la gente del campo, de estar en contacto con organizaciones de primero y segundo grado, es decir, con líderes indígenas, estar en contacto con la gente de la ciudad, y no repetitivo o monótono, sino el trabajo siempre es de diferente área, en diferente espacio, en diferente lugar. Y yo le tomo como algo de, ¿por qué aprender topografía? Justamente por este tipo de cosas que nos brinda, ¿no? El trabajo de topografía. Continuando, la topografía, por supuesto que es un conjunto de procedimientos y métodos técnicos. Lo importante es conocer el tipo de proyecto en el cual se piensa aplicar un levantamiento topográfico o un trabajo topográfico. Determinar el tipo de instrumento que se requiere para determinar trabajo. ¿Por qué determinar el tipo de instrumento? Si nosotros, por ejemplo, nos contratan para que haga un levantamiento en una parte medio selvática, no vamos a utilizar una estación total porque ahí nos vamos a pasar la vida entera tratando de hacer un levantamiento por radiación, tratando de ubicar al cadenero que está con el prisma, sino a lo mejor allá utilizaríamos, por poner un ejemplo, un GPS de corrección diferencial, o si la visibilidad es casi nula, está dentro de quebradas, ya no utilizaría un GPS de corrección diferencial, sino a lo mejor un GPS navegador, un sencillo, o si es que existe, y si quieren ese mismo trabajo, pero con alta precisión, ya no utilizo ni GPS ni estación, sino utilizo una RTK. Entonces hay que ver y distinguir la factibilidad, la versatilidad, la presión, la vegetación, bueno, hay un montón de factores. Siempre debemos estar en contacto con los instrumentos utilizados en el campo. Estaciones totales, como les decía, navegadores, GPS de corrección diferencial. Les enseñar cuál es la diferencia entre cada uno de ellos, la función de cada uno de ellos, el drone que también estamos utilizando últimamente, las imágenes satelitales, ortofotos, y bueno, todo lo que se pueda y lo que nos pueda practicar cada uno el uso de estos instrumentos es la única manera, ¿no?
Ustedes saben, y como dice un dicho, la práctica le hace al maestro, y eso creo que es un dicho que viene desde nuestros antecesores y creo que es bastante asertivo, digamos. Eh, ¿Qué producto terminado obtenemos de un trabajo topográfico? Lo más importante, siempre nos contratan ¿para qué? Para delimitar, singularizar, particularizar una determinada área de terreno, puede ser una construcción, puede ser un río, una quebrada, etc. Dependerá del trabajo, tipo de trabajo y requerimiento de la persona que nos está contratando para realizar esta actividad. En todo caso, es bastante amplio el área en la que nos desenvolvemos. De un levantamiento taquimétrico obtenemos la forma, es decir, la topografía del terreno, sus pendientes, sus accidentes geográficos, etcétera, que sirve de base para cualquier diseño, llámese este diseño vial, habitacional, vivienda unifamiliar, centro comercial, deportivo, etcétera, etcétera. A lo que quiero llegar es que el punto de partida, como dije anteriormente, casi siempre es el levantamiento topográfico, y la topografía siempre está inmersa en los pequeños proyectos como en los grandes proyectos. En el ámbito judicial, como les decía, para delimitar justamente un área de terreno, un área común, para elaborar un informe pericial, dependiendo del requerimiento, ya sea del juzgado o ya sea de la persona que le está contratando un abogado. Antes los informes periciales les comento que únicamente los solicitaba el juez, pero ahora con el nuevo sistema de la función judicial, es decir, con el COGEP, tranquilamente el abogado puede contratar a un perito judicial independientemente de si el juez quiera o no quiera, y el perito policial le da haciendo el informe. Generalmente para presentar una demanda va acompañado de lo que es la prueba documental, que son todos los documentos, copias de las cédulas, de votación, escrituras, bueno, y un montón de cosas más. La prueba testimonial, en este caso a veces son unos 3 o 4 personas que vayan a dar en forma oral el testimonio de que esa persona está ocupando el terreno, de que por ahí ha sido el lindero, etcétera, etcétera. Es la prueba testimonial. Y la prueba pericial es la que nosotros elaboraríamos en el caso de que se califiquen como peritos, o al menos tendrían ustedes, en el caso de que vayan únicamente por la topografía, el trabajo en lo que sería la delimitar y singularizar el predio. Esto de delimitar y singularizar el predio es tan importante porque en el momento de que el juez, como les dije inicialmente, nosotros somos auxiliares de la justicia. En el momento de que el juez vaya a emitir un dictamen, vamos a suponer favorable en este caso, para los abogados y para los jueces, toda la parte de esta técnica desconocen por completo y no saben en dónde están parados. Pero si usted elabora un buen informe y da a conocer muy bien su informe delimitando al norte con fulano con tal X persona en tanto de distancia, entonces el juez coge y copia y transcribe lo que usted ha escrito. Y si usted hace un buen informe, los mismos jueces los mismos jueces le ayudan. Los mismos jueces le dan a conocer porque ellos tienen la facilidad de ver en el informe que esté toda la información que ellos requieren, que ellos necesiten y no complicarse mucho la existencia. Pero si usted manda un informe medio escueto, ellos no van a poder ni emitir sentencia y peor aún en la sentencia desglosar toda la información que requieren para la misma, ¿no? No sé si te voy a entender esta parte. En definitiva, también entra lo que es para calcular los avalúos de los bienes raíces, de las casas, de los terrenos, para los juicios de partición o sucesión de bienes hereditarios. Es decir, nosotros como peritos o dentro de la parte topográfica se va a hacer un enlistado de los bienes, es decir, un levantamiento de cada uno de los bienes para su posterior valoración y luego de ello presentar un informe de inventarios, el cual puede ser aprobado. Y si el juez ve que usted ha hecho un buen trabajo, ese mismo informe de valoración de inventarios que ha sido aprobado, le puede dar a usted para que continúe con el trámite. Viene a hacer trabajos en serie, en definitiva. Hace usted los levantamientos, hace usted el informe de enlistado y valoración, y luego le dan el próximo trabajo que vendría a ser el de partición o división judicial. Todas las cosas van encaminadas, van en cadena, pero siempre y cuando se desarrolle un trabajo bastante bueno, si cabe la palabra así. Entonces, más o menos ese es el sentido de aprender todo este tipo de cosas. En bienes raíces, para valorar terrenos o predios, edificaciones a partir de conocer siempre su área, ya sea de construcciones, etc. En definitiva, se puede obrar algunas cosas, pero el trabajo de topografía
es de suma importancia en muchísimos ámbitos, y muchísimas ramas. Para arrancar con un proyecto, algunas de las antes citadas aplicaciones y muchísimas más. Esta es mi presentación, esta es la forma en la que yo le veo a la topografía como una herramienta bastante buena, bastante útil, que nos ayudaría muchísimo, muchísimo en los trabajos, tanto de ingeniería, tanto de arquitectura, tanto de peritos judiciales, de peritos de la superintendencia de bancos y compañías, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora sí, le doy paso al ingeniero Ambrosi, no sé si es que se encuentra por ahí, o Adrianita, para coordinar y contestar las preguntas que les podría solventar, o directamente me voy yo, ingeniero, usted diga. Bueno, en este momento podemos pasar a inquietudes que tengan los participantes para luego de eso proceder para cerrar este webinar. Por favor, inquietudes que tengan pueden hacerlas en este momento, pueden encender su micrófono y hacer las inquietudes que tengan sobre los temas que hoy hemos impartido. Permítame. Voy a ir leyendo las preguntas que han realizado a medida que fui haciendo la ponencia, o me van a hacer las preguntas de forma oral. No tengo ningún inconveniente. De forma oral, mejor. Bueno, una consultita. No sé si nos mostró el formato que era para eso de perito en pantalla, porque me perdí un poco por el problema de la conexión del internet. Sí, tengo el formato, tengo diferentes formatos, por lo que es para la prescripción extraordinaria, para lo que es de reivindicación de linderos, para lo que, bueno, para algunos otros, pero por el tiempo no voy a poder alcanzarles a mostrar todos. A lo mejor otra oportunidad sería, porque me extendí mucho, creo, en alguna información. No, muy buena la información, gracias. Igual, gracias. Con gusto. Ingeniero, buenas noches. Quería hacer una consulta. ¿Qué ítems van a abordar en el curso que desean exponer en estos días? Gracias. Básicamente el curso va a tener siguientes ítems, ¿no? El capítulo 1 va a ser el recorrido de campo, criterios antes de iniciar un trabajo de topografía. Los criterios, ¿cuáles son? Preliminares antes de iniciar el trabajo de campo, los materiales que un equipo topográfico debe andar a llevar, o como mínimo debe tener, un recorrido de la zona del trabajo. ¿Qué beneficios tiene hacer un recorrido antes de iniciar un trabajo? Por supuesto, estamos hablando de un trabajo no gigantesco, sino un trabajo normal, ¿no? Un proyecto pequeño, porque si es que es un trabajo sumamente grande, ya no viene tan al caso hacer el recorrido, sino directamente ya el trabajo en sí, nos vamos a perder mucho tiempo. Colocación de BMs, ¿para qué nos sirven los BMs? ¿Qué función tienen los BMs? La utilidad de los BMs, como les decía, y ir colocando las paradas, los puntos estratégicos desde donde vamos a realizar nuestro trabajo, hacia dónde apunta el levantamiento, si es que es para un trabajo judicial, para una valoración, para un trabajo municipal, para la subsecretaría de tierras, qué son los puntos que debemos estar pendientes de coger para no regresar al campo, la importancia de fotografiar algunos aspectos posterior al levantamiento, sabiendo que esto nos va a servir para la elaboración de algún informe, ya sea de valoración o ya sea judicial, todo ese tipo de cosas. Bueno, aquí tienen una serie de preguntas que en el momento se va a hacer en la evaluación. Luego tendríamos lo que viene a ser el nivelado de la estación total. Vamos a aprender paso a paso. Para ello me he elaborado un video que, si es que no aprenden todos a parar la estación total, me consideraría un fracasado en la materia o en la rama, porque lo he hecho o sea, ya digo, paso a paso, de una manera tan meticulosa, para que sea muy sencilla la comprensión. Vamos a aprender las partes de la estación total, los diferentes niveles que existen en la estación, el nivelado del basamento, el nivelado de la alidada, el nivelado valga la redundancia, me disculpan, niveles horizontales, niveles verticales,
la elaboración del croquis referencial antes de proceder a lo que es los levantamientos. Y por último, en el capítulo 3 vamos a realizar lo que es un levantamiento planimétrico, un levantamiento taquimétrico, un cambio de estaciones o de paradas, o tránsito de la estación también que se llama, enlaces entre estaciones, en definitiva, de tratar de que ustedes salgan manejando una estación total. ¿Para qué? Para que puedan procesar esa información y utilizarla en el campo en el que ustedes se desarrollen, en mayor conveniencia lo crea. Acompañado a este curso viene lo que es también el manejo de lo que son GPS normales, navegadores, que son esos pequeñitos, y también lo que es un GPS de corrección diferencial, que es un GPS ya un poco de mayor precisión, el cual requiere hacer una cierta corrección diferencial con una estación base para depurar la información, en especial la información que tiene que ver con la parte taquimétrica y planimétrica, y obtener un producto terminado bastante asertivo, bastante bueno y confiable sobre todo. Eso más o menos sería, no sé si solventé su pregunta, compañero. Sí, ingeniero, muchísimas gracias por la información. Disculpe, una pregunta. ¿En qué ciudades no me se va a dar el curso y qué va a ser presencial? El curso, digamos, es vía online. La práctica, como cada vez estamos ya teniendo mayor apertura, el ingeniero Ambrosi va a decidir sobre la práctica, va a ser presencial. A mí me gustaría que sea presencial porque verdaderamente es una de las formas de aprender y mientras más feo el terreno, mejor para que aprendan más. Exacto, sí. Lógicamente, así es. Entonces, todos vamos a tener, bueno, hemos hecho ya cursos de esto en lo que es Loja, en lo que es aquí en Cuenca mismo, en Puerto Viejo, en Guayaquil, etcétera, etcétera. Y siempre ha sido presencial, sino ahora por la pandemia estamos tratando de utilizar estas nuevas herramientas, pero la práctica en sí se desarrolla en el campo. Eso es un hecho. ¿Alguien más? Ok, gracias. Buenas noches, ingeniero. Quisiera saber cuáles son los pasos que se utilizan para realizar el informe topográfico. ¿Cómo el informe topográfico relacionado a qué o solo el plano? Relacionado al plano topográfico. Bueno, los pasos, primerito obtener la información de campo, realizar un levantamiento con una estación total, con GPS o algún instrumento. Una vez que bajamos la información a nuestro ordenador, ahí procedemos ya a utilizar estas herramientas que más o menos les he indicado para ir armando poco a poco lo que es el informe o el plano al que yo le entiendo que tiene que elaborarse. En este caso, esto de aquí. Como yo ya les daría esta plantilla, les facilitaría esta plantilla, pues simplemente es cuestión de ir ya modificándole, ¿no? Doble clic en esto y vamos ya cambiando de acuerdo con nuestros datos, provincia, yo que sé, Loja, y vamos ya desarrollando nuestro informe, ¿no? Lo que es los otros informes periciales, ese tipo de cosas, existe bueno, no sé si es que esa era la consulta. De todas maneras, me abro un poquito. Para lo que son ya informes periciales, existe ya dentro de la página del Consejo de la Judicatura, una forma como tiene que elaborar el informe. Primerito va el encabezado con todos los datos del número del proceso, del nombre del perito, correo electrónico del perito, etcétera, etcétera. Luego viene la parte de antecedentes, luego viene la parte de la metodología, luego viene la parte del archivo fotográfico, y luego vienen las conclusiones. Una de las cosas importantísimas y que no dije, pero bueno, no es materia de este curso, es las conclusiones que el profesional como perito emite. Muchos de los jueces a veces no tienen tiempo de leer todo un informe pericial y se van directamente a las conclusiones. Si usted tiene unas buenas conclusiones y es directo en el asunto, eso consideran mucho los jueces. Es bueno
no dar unas conclusiones, ¿cuál sería la palabra? Muy superficiales, sino ir directamente al punto y decir esto es así por esto, y esto es asado por este otro, así de sencillo y directo al punto. Entonces, las conclusiones es una de las cosas más importantes dentro de un informe pericial. ¿Alguna otra consulta? Disculpe, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está? Disculpe, cuando hay un error de cabida, digamos, entre nuestra medición y lo que se ve en las escrituras, ¿cómo se elabora ahí el informe pericial? ¿Y qué peso tendría o sea, las dimensiones que se dan en las escrituras? O sea, ¿qué peso tiene? Lo que pasa es que antes, si bien o mal, los abogados hacían constar la menor área para pagar menos impuestos, menos alcabala y menos, en definitiva, menos impuestos. Pero con Correa en el poder, él reguló toda esta situación a través del COTAD. Entonces, el COTAD está en vigencia unos 3 años atrás, pero en vigencia. La ley salió hace mucho tiempo más atrás. Pero lo que verdaderamente tiene mayor peso es la escritura. Pero en cualquier momento, en algún momento, mejor dicho, el propietario tiene que regularizar lo que dice la escritura con lo que está in situ. Entonces, de ley tiene que hacer un trámite de regularización de área. Tarde o temprano tiene que hacerse trámite. ¿Para qué? Para que lo que reza en la escritura sea igual o tenga concordancia con lo que está in situ. Generalmente, en un informe pericial, uno, o yo al menos doy a conocer cuál es el área que resta en la escritura y también pongo ahí área in situ o en campo, para que el juez tenga conocimiento de que no cuadra. ¿Sí? Ya, pero digamos en caso de que el área no cuadra, ¿no? Y existe el conflicto con el colindante, entonces ahí ya no podría hacer nada el dueño de estas escrituras, ¿no? Porque su propia escritura le dice que tiene menos área, ¿no? Lógicamente, así es. Ahí a lo mejor el abogado de la una parte a lo mejor también solicitaría que se mida el terreno del otro lado para saber si está con esa misma situación o a lo mejor no está con esa misma situación. Ya, muchísimas gracias. Buenas noches, ingeniero. Una Parece consulta. que le contesté a Mayra. Para, Diga. sí, para cuando se trata de trámites con la Subsecretaría de Tierras, ¿cuáles son los márgenes de afección correspondientes tanto para canales, para ríos, para quebradas y para torres eléctricas? Si tal vez estas afecciones son estandarizadas, y bueno, en este caso, donde se encuentra emplazado el proyecto. Muchísimas gracias, ingeniero. No tiene de qué, Luis. Verá, por ejemplo, para lo que son canales de riego, con su respectivo camino para lo que es la limpieza de canales es 1,50 m. Para lo que es las torres de alta tensión, las máximas que tenemos en nuestro país, que es las torres grandes, desde el eje de la torre, 15 metros a cada lado. Pero existen otras que no son de la misma capacidad de tensión, que son 8 metros a cada lado. Entonces hay que saber distinguir cuál de estas dos son. Con respecto a lo que son quebradas y lo que son ríos, generalmente es de acuerdo al caudal de la quebrada o del río. Entonces hay unas que son 7 metros, hay otras que son 15 metros, y cuando los ríos son sumamente grandes es hasta 30 metros. Pero no es igual en todas, en definitiva, Luis. ¿Me copiaron? Muchas ¿Escucharon? gracias, ingeniero. Sí, sí. Una consulta más, ingeniero. Tal vez me viene a la mente cuando se tratan de inventarios y por ser, digamos, una valoración de inventario y posteriormente se hace una clasificación judicial, el juez dictamina el área que le corresponde a cada persona,
Posteriormente, cuando se quiera actualizar el catastro de cada uno de las que se hace la partición y ya se regulariza el terreno a través de, me imagino, un fraccionamiento, ¿qué pasaría en caso de que el lote al cual se fue asignado no cumpla con los asignamientos, con los lineamientos que proporciona el municipio en cuanto a una vez que solicita línea de fábrica, dado que hay un lote mínimo, ingeniero? Muchísimas gracias. Mira, su pregunta es importante. El asunto es que también ahora los jueces y el mismo COTAD le obliga que antes de proceder a dictar sentencia, el informe tiene que ser aprobado, valorado, o aprobado en definitiva, por el GAD al cual corresponde, es decir, por la municipalidad. Entonces, lo primerito que se hace, una vez que usted hace el listado y valoración de los bienes, en este caso, realiza sus levantamientos, y una vez que el juez le ordena a usted que haga ya la partición de estos bienes, usted ya va a proceder no en forma aislada, en forma directa, usted como profesional o como persona, sino ya automáticamente entre el municipio. Usted coge el primer bien, saca lo que es copia de la cédula, certificado de votación, copia de la escritura, última carta de pago del predio, certificado de deuda al municipio, y a lo mejor certificado de gravamen de la registraduría de la propiedad, y arma una carpeta, y presenta esa carpeta y obtiene la licencia urbanística o la línea de fábrica que se llama. Y en base a eso, usted ahí sí, ya con los elementos de juicio, propone el fraccionamiento al juez. Entonces, como ya tiene ya la luz verde en lo que es el municipio, ha cumplido los lineamientos de eso, el juez sabe que está con toda esa documentación, usted presenta el fraccionamiento, el juez aprueba y ahí sí dicta sentencia. Antes hacíamos a la inversa, nosotros presentábamos todo lo que son ya los fraccionamientos, los lotes, cómo va a quedar y todo, y luego se iba al municipio. Ahora es al contrario. Primero aprueba el municipio, ve que está todo en regla, cumple lotes mínimos, cumple frentes mínimos, áreas, etcétera, 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 y ahí sí presenta usted al juzgado. ¿Sí me cacha, Luis? Sí, muchas gracias, ingeniero. Y en todo caso, si anteriormente, si se acudió, como dice usted, ingeniero, antes a realizar directamente, sin pasar por el municipio primeramente, en primer lugar, en caso de solicitar ya un fraccionamiento y no da el lote, lamentablemente, imagino, no se puede vender o no es asequible comprar el terreno, me imagino, ingeniero. En ese caso, si no es procedente del municipio. No es procedente y no le va a aprobar en el municipio. Porque para que el juez dicte sentencia tiene que estar aprobado por el GAT. Entonces el juez nunca va a dictar sentencia, o al menos ese lote no va a ser motivo de fraccionamiento y va a quedar como un cuerpo entero y a lo mejor tiene que hacerse cargo una sola persona y no a lo mejor dos como se pretendía porque no cumple el lote mínimo. ¿Sí me comprende? Sí, muchas gracias, ingeniero. Y una última consulta, ingeniero. Para la subsecretaría de Tierras, ¿cómo usted distingue tal vez un camino vecinal de una vía pública o tal vez una vía de acceso? Tal vez se deba ser con respecto a la sección transversal de la vía o ¿cómo usted más o menos distingue eso para juntar justamente en el plano para la subsecretaría de Tierras? Bueno, generalmente yo, cuando ya es una vía de... ¿Están escuchando? Generalmente cuando es una vía de doble sentido de circulación de ida, vía. Pero si es que se trata únicamente de una vía angosta en la que la misma es tanto de ida cuanto de vuelta, yo le pongo como carretero público. Y si se trata ya de algo en donde no ingresa un vehículo o el ancho de este camino es inferior de 0 a 3 metros, yo le pongo como camino de acceso. Por supuesto que vemos la constitución de la calzada, usted mismo lo ha dicho, el ex transversal, etcétera, etcétera, y vemos si es que es de primer orden, segundo orden, etcétera, etcétera, para establecer qué tipo de acceso es en definitiva. Pero eso no le hace mucho inconveniente, mucho problema en el momento que usted presenta el informe con vía pública, carretero, camino de acceso o camino de tercer orden, ese tipo de cosas. Siempre y cuando lo que usted ponga en el plano también lo ponga en el informe
de los puntos cardinales tenga coherencia tanto el plano cuanto el informe escrito, no tiene ningún inconveniente, estimado Luis. Muchas gracias, ingeniero. Y la última pregunta. Yo tengo una consulta. Diga, Lola. En la pregunta que le hizo el compañero Luis Tello, en cuanto a, primero se procede a sacar una línea de fábrica, se hace una propuesta, o sea, se pide al municipio, se ingresa la propuesta de lotización y de ahí se presenta al juez. Así es. Quisiera comentarle una duda porque realmente no sé cómo proceder. Eso es lo que me pasó ahora en un caso en Gualaceo. Sin embargo, se dio la sentencia de lote y no se ha sacado ni línea de fábrica ni nada. O sea, el rato que me llaman a decir, vea, tenemos que sacar una línea de fábrica, ¿cómo procedo si ya está con sentencia y con todo y ni siquiera está hecho el levantamiento? Ni siquiera levantamiento. No, ese fue un caso de un perito que presentó, pero me llaman a mí para que les haga, pero ya están con sentencia de que se divida de tal forma y todo, pero no hay nada. Ah, pero bueno, ese viene a ser un caso, digamos, ya, vamos a suponer que ellos tienen un terreno, de comillas, que diga 50 hectáreas en la escritura, se pretende fraccionar en dos en partes iguales, así de sencillo. Se emite sentencia que se haga ese trabajo. Usted va a empezar desde la sentencia hacia el otro lado, en definitiva. Entonces usted simplemente tiene que, ahí le pueden suceder dos o tres cosas. La primera, usted va a realizar inicialmente el levantamiento del terreno. Puede que le cuadre o tenga coherencia el área que usted va a levantar con el área que reza en escritura. Si estas dos cosas se dan, inmediatamente usted procede a sacar línea de fábrica, a hacer el fraccionamiento, a presentar en el municipio, aprueban en el municipio, presenta ante el juez ordena simplemente que se protocolice e inscriba, porque la sentencia ya está dictada. El otro caso puede ser que usted levanta el terreno y no concuerde el área del terreno con el área de la escritura. Entonces, en el municipio le van a obligar primero a regular el área para que tenga coherencia entre lo que dice la escritura y lo que está. Ese es un trámite administrativo que le dura aproximadamente, digamos que unas 3 semanas. No es complicado, no es costoso, ni nada por el estilo. Entonces, una vez que regulariza el área, ahí sí, procede con lo que le dije anteriormente, sacar línea de fábrica y presentar. Muy raras veces se dan los casos que a usted le está tocando. Generalmente ahora todos los jueces saben que de acuerdo al COTAD tienen que proceder de la manera como yo les dije inicialmente. Primero necesitan el informe favorable del municipio para posteriormente legalizar todo tipo de fraccionamiento, todo tipo de participación. Muchas gracias. Listo. No sé. Bueno. Si les ha gustado, se han cumplido las expectativas. Espero haberles compartido mis modestos conocimientos. Una linda noche para ustedes. Gracias por haber estado aquí. Le dejo las palabras finales al ingeniero Ambrosi. Un gusto, señores. Un placer. Bueno, muy buenas noches. Gracias a todos los participantes en este nuevo webinar que hemos desarrollado con Desarrollo Corporativo y nuestro programa Activos Cursos. Es un placer el que hayamos podido compartir nuevamente este espacio de formación en el cual podemos compartir con todos ustedes sobre parte de lo que damos en todos nuestros programas formativos. Cualquier inquietud, cualquier duda que ustedes tengan, ya saben, pues consúltenos a través de nuestro WhatsApp. Estaremos próximamente con este curso de topografía y fotogrametría, con drones, estación total y GPS. Estamos muy próximos al inicio del curso especializado de avalúos, que será este 15 de octubre. Y sin más, para no cansarles, muy buenas noches a todos. Muchísimas gracias por estar con nosotros.